Bienvenido a TS Novellón. Oficialmente tenemos Patreon, donde podrás disfrutar de contenido exclusivo. Derechos reservados al creador original. No olvides comentar, darle me gusta y compartir. Disfruta de esta obra. Hola a todos. Somos Game Star Power. En el estudio que se muestra en el video, una niña que lleva un sombrero de Shiba Inu dice: aunque somos un medio de noticias de videojuegos, probablemente todos sepan lo que sucedió recientemente sin que yo tenga que decirlo. Después de todo, es difícil imaginar que los piratas informáticos atacaran a Microsoft solo para insertar un anuncio de juegos cuando se inicia la computadora. Game Star Power, una de las plataformas de videojuegos más grandes de China, goza de una excelente reputación. Dado que la presentadora y los guiones entre bastidores están a cargo de la misma persona, la señorita Shiba Inu, su base de fans es extremadamente fiel. A juzgar por el mobiliario del estudio, es evidente que es una mujer adinerada en el sentido literal de la palabra. Sin embargo, debo decir que el juego Horizon es realmente increíble. La mayoría de ustedes probablemente hayan visto Sword Art Online, ¿verdad? O Ready Player One también. Pero seré franco, la jugabilidad de Horizon supera por completo lo que se muestra en esas novelas y anime. Al menos, esta es la primera vez que veo a jugadores crear sus propias habilidades. Mientras hablaba, la chica Shiba Inu chasqueó los dedos y una animación de demostración apareció a un lado. El contenido de la animación no es otro que el efecto de Ultraman Taro saltando de un árbol, siendo capturado por Orochimaru y luego usando Ultra Explosión. Ultra Explosión. ¿Y mi gran rayo Seperión? Tarde o temprano, aparecerá la técnica ninjutsu, Ultra Flying Kick. Ultraman está aquí, pero ¿qué hay de Kamen Rider? ¿Qué hay de Kamen Rider? La patada voladora es claramente su movimiento insignia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como una de las tres principales películas de Tokusatsu, efectos especiales, nuestro equipo de Super Sentai no puede quedarse de brazos cruzados. Le pedí al jugador de Ultraman Taro un video. Es ridículo, chicos. Este juego incluso tiene edición integrada. Con tanta habilidad técnica, ¿para qué hacer un juego? ¿No sería mejor hacer una película? Las escenas de lucha y la libertad de movimiento, según una celebridad que prefiere permanecer en el anonimato, hasta la caca tiene animaciones y olores especiales. Mientras hablaba, el video se transformó en un grupo de personas señalando y gesticulando alrededor de una pila de caca, acompañado por el grito de hermanos, hagámoslo. Antes de que Orochimaru lo quemara hasta la muerte con una gran bola de fuego. Bien hecho, Orochimaru. Tía serpiente. Has aportado tanto al mundo ninja. Al ver esta escena, los comentarios, que antes eran abrumadores, se emocionaron de repente. Sin embargo, la chica Shiba Inu no dio muchos detalles, e incluso el padre fue censurado. Era demasiado vulgar para que la plataforma lo aprobara. Además de estos dos de Konoha, el más famoso debería ser Netbibimin, un jugador de Kumogakure. No solo desarrolló con éxito un nuevo ninjutsu, sino que también se convirtió en el primero en especializarse en la clase oculta, Guerrero de Hierro. Parece que pronto veremos el Iaijutsu en el campo de batalla de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Así como también. ¡Y qué suerte! Aunque solo había 100 plazas disponibles para la selección interna, yo, esta jovencita, lo conseguí. ¡Tada! Al sacar el casco negro, la señora Shiba Inu dijo: en realidad, al principio quería desmontarlo para echarle un vistazo. Después de todo, la gente suele sentir curiosidad por este tipo de tecnología. Pero durante el proceso, me sorprendió descubrir que el material del casco es increíblemente duro. Según los cálculos, es incluso más resistente que los materiales aeroespaciales. Según los resultados conocidos, este material no existe en la Tierra y la tecnología actual no puede destruirlo en absoluto. Aunque no sé qué propósito tiene la compañía de juegos al lanzar esto, ya que estamos aquí, juguemos en el reino. Dijo la chica Shiba Inu levantando el pulgar. Y ahora los jugadores ya han aprendido los fundamentos del ninjutsu. Según el anuncio oficial, parece que una nueva mazmorra está a punto de abrirse. Nos vemos en la mazmorra entonces. Para mantenerse al día con la tendencia actual de vídeos cortos, los vídeos de la dama Shiba Inu son cortos pero ricos en contenido, interesantes en la explicación y muestran su riqueza, por lo que la cantidad de vistas aumenta constantemente. Otsutsuki Iten desconocía lo que sucedía en el mundo real, principalmente porque le interesaba poco. Después de todo, por muy maravillosa que fuera la Tierra, Otsutsuki Iten no podía disfrutarla. Su cuerpo estaba en el mundo de Naruto. ¿Quién sabía cuándo atacaría el clan Otsutsuki?
Lo más importante es la elección de la instancia. Pensando en ello, Otsutsuki Futen se acarició la barbilla. Han pasado 7 días y la mayoría de los jugadores ya han aprendido ninjutsu básico y el uso del chakra. Su fuerza promedio ronda el nivel 2 o 3, dependiendo de la aldea ninja. Konoha tiene el nivel más alto debido a su gestión más relajada. Los jugadores ahora pueden aceptar pequeñas misiones para ganar dinero o simplemente ir a la frontera a matar ninjas enemigos para ganar experiencia. Las misiones no otorgan experiencia. Los jugadores solo pueden subir de nivel mediante combate continuo, eliminando nativos u otros jugadores. No pueden ganar experiencia eliminando jugadores o nativos de niveles inferiores. Esto se debe a que el clan Otsutsuki entrenó a los jugadores para prepararlos para el futuro del clan. Este diseño también busca cultivar la experiencia de combate de los jugadores, permitiéndoles alcanzar rápidamente la de los nativos en términos de experiencia. Aunque carecían de experiencia en combate, su valentía les permitió defenderse incluso contra jugadores nativos. Gracias a que cada baja otorgaba experiencia y una invaluable experiencia de combate, los jugadores de la aldea de Konoha subían de nivel rapidísimo, con un promedio de 3. Ultraman Taro incluso superó la barrera del nivel 5 para alcanzar el nivel 6. Cuando otras aldeas ninja notaron lo rápido que el simbionte bestia con cola de la aldea de Konoha se estaba volviendo más fuerte, comenzaron a seguir su ejemplo y enviar a estos jugadores a las regiones fronterizas. El único problema era la tierra del agua. Kirigakure se encuentra en una isla, sin tierra adyacente. Esto significa que no hay muchos enemigos en los alrededores. Por lo tanto, Otsutsuki Iten tuvo que enviar varios setsu blancos disfrazados de pequeños grupos de ninjas para recorrer los alrededores de Kirigakure, facilitando a los jugadores la caza y el combate. Aún así, como Kirigakure tiene ninjas, la mitad de los jugadores de Kirigakure aún están en el nivel 1. Necesitamos encontrar una mazmorra con la fuerza de combate adecuada para que puedan correr. Otsutsuki Futen pensó para sí mismo, pero también tenía dolor de cabeza, porque el poder de combate en muchas mazmorras era demasiado alto. Los piratas, que estaban a la altura de Naruto, eran un hecho. Una sola fruta del diablo valía más que años de arduo entrenamiento. Los Shinigami no eran mucho mejores. Incluso un gigante debilitado seguía siendo formidable. La historia era un juego de invocación cero, y los jugadores probablemente serían asesinados por los Shinigami del Seireitei antes de siquiera vislumbrar un Oyou. Las únicas opciones son series cortas de anime, pero el problema es que la mayoría son batallas llenas de acción o historias de amor yuri, de chicas, de la vida real. Algo más adecuado para el nivel de habilidad del jugador. ¿Eh? Al mirar la lista de candidatos para Kabaneri de la Fortaleza de Hierro, Otsutsuki Futen levantó una ceja y luego asintió con satisfacción. En cuanto a duración, desarrollo del mundo y fuerza de combate, Kabaneri of the Iron Fortress se ajusta perfectamente a los requisitos de Otsutsuki Futen y a las capacidades del jugador. Por lo tanto, no hay mucho más que decir. Confirmemos la cronología y comencemos la mazmorra. En el momento en que Otsutsuki Futen subió la actualización de la versión, en un grupo pequeño con solo unas pocas personas. Celebrity Green Sheet. Hermanos. La nueva mazmorra ya está en línea, prepárense para la carga. Ultraman Taro. ¡Genial! Estoy harto de estas pequeñas misiones. Y hablando de eso, la tasa de supervivencia en este juego es ridículamente baja. Incluso con un nivel alto, no ganas experiencia luchando contra jugadores de nivel inferior. Shiba Inumis. Este es de hecho un punto de controversia, pero, de nuevo, es absurdo que un chunin de nivel 6 como tú pudiera ser asesinado en solitario por un genin de nivel 3. Ultraman Taro. Ese genin es ridículo. Me quedé sin palabras. ¿Qué sentido tiene darles a los personajes del juego una IA de combate tan alta? De verdad me pusieron una trampa para atraerme. ¿Puedes creerlo? Shiba Inumis. La IA de este juego es realmente escandalosa. Según la explicación oficial, parece que usaron el sistema Yaoguan de Sao para simular la personalidad de los PNJ. En cierto sentido, es un alma de datos, pero sigue siendo bastante absurdo. MX520xs.com. Internauta Vivimin. Ojalá existiera el chakra en el mundo real. Con la acupuntura de chakras, incluso podría curar un cáncer terminal. Celebrity Green Sheet. Despierta, esto es solo un juego. Y este juego es realmente molesto. Yo también quiero cambiar a la clase de guerrero de hierro. Estos shurikens y espadas ninja de mala calidad son increíblemente difíciles de usar. Pero ¿por qué no puedo cambiar de clase ahora? Internauta. Quizás los desarrolladores corrigieron un error. ¿Quién sabe?
En fin, me estoy preparando para una mazmorra, y resulta que es un equipo de 4 personas. ¿Debería unirme o no? Princesa Shiba Inu. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Ahora tenemos la función de grabación. Déjame grabar algo. Ultraman Taro. Me pregunto cuándo habrá una transmisión en vivo. Cuando eso suceda, renunciaré a mi trabajo. Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, Ming Liu Qingxi se sorprendió un poco. ¿Dejar tu trabajo para jugar videojuegos? ¿Te parece bien? Cuidado, no te quedes sin dinero. Ultraman Taro. Qué ingenuo eres. Este juego es una fuente inagotable de dinero. Desde que completé la primera misión mundial, Shark Live me ofreció una bonificación por firmar de 50.000. Con el desarrollo del juego, ganar 1.000.000 al año ya no es un sueño. Señorita Shiba Inu. ¿50.000? ¿Todos los días? Ultraman Taro. Cada mes. Señorita Shiba Inu. No es mucho, ¿verdad? Se acabará en un par de días, ¿verdad? Ultraman Taro. Después de una breve charla, las personas del pequeño grupo se conectaron y luego hicieron clic para formar un equipo para la mazmorra. Al entrar en la pantalla de carga, los jugadores se encuentran con la historia de fondo de un anime. Junto a un tren blindado en movimiento, una persona tras otra dispara al mundo exterior a través de las ventanas del tren. A medida que la revolución industrial, originada en Gran Bretaña, se extendía por el mundo, un rumor comenzó a extenderse por las calles. Humanos, que deberían haber muerto, resucitaban y se transformaban en monstruos feroces que devoraban gente. Seres inhumanos, seres inmortales, transformados en monstruos devoradores de hombres, estos monstruos inmortales, considerados superstición y enterrados en la era anterior, reaparecieron en el mundo. Al principio, eran solo rumores. Pero cuando un pequeño país de Europa del Este fue devorado por los no muertos de la noche a la mañana, la gente finalmente se dio cuenta de que el rumor se había hecho realidad. Mientras el corazón cubierto de acero permaneciera intacto, no perecería. Chupando la sangre de los vivos y convirtiéndolos en los mismos monstruos, estos cadáveres, más tarde conocidos como los Kabane, se multiplicaron, sembrando un desastre sin precedentes por toda Europa. Y no tardó mucho en llegar a la nación insular de Inomiya, en el lejano oriente. Misión principal. Sigue a los residentes de la estación Kenjin hasta el Cabaneri de la Fortaleza de Hierro. Mientras Ultraman Taro veía la historia principal de la mazmorra, también vio a muchos otros jugadores acercándose a él. Eran las 9 p.m. y todos habían terminado su trabajo. Los jugadores iniciaron sesión y entraron a la mazmorra en cuanto se actualizó el sistema de la escuela vocacional. Parece una mazmorra a gran escala. Apuesto a que todos los beta testers están aquí. Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, NetBeaming asintió. La pantalla de carga de los jugadores se encontraba en una plataforma cerrada en el aire. Aunque no podían entrar inmediatamente a la mazmorra, podían moverse y hablar libremente, e incluso intercambiar compañeros de equipo. Ya había visto Cabaneri de la Fortaleza de Hierro. Aunque no se puede comparar con un anime de la misma intensidad que Gurren Lagann, sigue siendo bastante difícil. Mientras hablaba, NetBeaming, de pie entre los ninjas, con una armadura plateada y 2 espadas en la cintura, con aspecto de soldado de asalto, dijo. Según el contexto, el corazón de Cabaneri está cubierto por una membrana de acero duro. A menos que puedas penetrarla, eres prácticamente invencible. Y en la historia, incluso una pistola de vapor necesita varios disparos consecutivos para penetrarla. Tu armadura es genial. Ignorando las palabras de Wang Bibimin, Ming Liu Qingxi dijo con envidia. Prácticamente se me cae la baba. Tonterías. Al escuchar las palabras de Ming Liu Qingxi, Wang Bibimin exclamó con orgullo. Mi técnica de acupuntura de chakra es la mejor del mundo. Para congraciarme, ese viejo cabrón de Mifune me dio su espada más preciada. No es por presumir, pero con 2 espadas de calidad épica, sin duda conseguiré la puntuación más alta en esta mazmorra. Mientras hablaba, Wang Bibimin hizo un gesto con la espada. Aunque su habilidad con la espada no era especialmente buena, seguía siendo aceptable gracias a las modificaciones del sistema. Sin embargo, a los ojos de Ming Liu Qingxi, solo le quedaba lástima. ¿Qué era esto? Pura apariencia y nada de sustancia. Pero qué envidia tenía. Él también quería convertirse en un guerrero de hierro. Ya basta de charla, chicos. Ha empezado la cuenta regresiva para la mazmorra. Vamos. Mientras hablaban, apareció un cronómetro sobre sus cabezas. Al finalizar, los jugadores se desplomaron como estrellas. Bajo ellos se alzaba una ciudad fortificada rodeada de murallas de acero.
Para contrarrestar la amenaza de los Kabane, el shogunato que gobernaba Japón construyó asentamientos fortificados llamados estaciones de correos por todo el país. Solo vehículos blindados podían viajar entre estas estaciones, y estos vehículos, protegidos por armazones de hierro, se conocían colectivamente como shunjo, que significa castillos de alta categoría. La historia de Kabaneri de la Fortaleza de Hierro comienza en Akane-eki, una estación de correos dedicada a industrias pesadas como la siderurgia y las máquinas de vapor. La mayoría de los shunjo castillos de acero, que navegaban por Japón, se fabricaban y preparaban en Akane-eki. Por lo tanto, los shunjo entraban y salían de Akane-eki con frecuencia. Al igual que ahora, cuando los guardias de la puerta de Akane-eki oían el silbato de los shunjo, bajaban rápidamente el puente levadizo. Pero pronto, los de servicio notaron que algo andaba mal. Aunque las estaciones de Junchen y Xianjin estaban muy cerca, la locomotora de vapor no disminuía la velocidad. Y al iluminarla, descubrieron que estaba plagada de monstruos sedientos de sangre cuyos cuerpos brillaban con fuego. «Rápido, retraigan el puente levadizo», ordenó el samurái de turno al artesano de vapor que estaba a su lado con una pistola de vapor, pero ya era demasiado tarde. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Kian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Kabane. Los Kabane están dentro. Una serie de gritos aterrorizados resonaron por las calles. Mientras los vehículos blindados cargados con Kabane atravesaban las puertas de la ciudad y caían en la estación de Xianjin, entre intensas llamas y explosiones, uno tras otro, los Kabane, con los ojos inyectados en sangre, el cuerpo carbonizado y líneas carmesí extendiéndose desde el corazón, salieron arrastrándose. Primero miraron a su alrededor, pero una vez que los Kabane vieron a los humanos, rápidamente entraron en un frenesí sediento de sangre. Al presenciar el ataque del Kabane, los guerreros del puesto de Shinkin alzaron sus mosquetes a vapor y dispararon una ráfaga de proyectiles contra el pecho del Kabane. Desafortunadamente, su puntería era pésima. Incluso al impactar, era prácticamente ineficaz. La membrana de acero que rodeaba el corazón del Kabane era increíblemente resistente, inmune incluso a 1 o 2 balas. Los guerreros mimados fueron completamente derrotados después de resistir durante menos de 10 minutos. Date prisa. No te lleves nada más. Afuera de la casa, una mujer con aspecto de madre animaba a su hija a seguir adelante. La pequeña, de tan solo 3 o 4 años, nunca había visto un Kabane. Incluso en ese momento crítico, solo estaba concentrada en elegir qué muñeca llevarse. Pero justo en ese momento, acompañado de una serie de ruidos, la madre vio un par de ojos inyectados en sangre que la miraban desde no muy lejos. Un grito aterrorizado escapó de sus labios, y justo cuando el Nakabane se abalanzó sobre su madre, liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una bola de fuego del tamaño de un lavabo cayó del cielo, acompañada de un feroz destello. El Nakabane salió despedido y cayó al suelo a cierta distancia. No solo su corazón quedó destrozado, sino también la parte superior de su cuerpo destrozado. Estaba claramente muerto, sin lugar a dudas. Vestido con atuendo ninja, sin reconocer las palabras de la mujer, Ultraman Taro levantó fácilmente a la madre de la niña sobre su hombro, luego agarró a la pequeña y la llevó a la azotea. Aunque los Kabane también tienen vista, reaccionan más intensamente a los sonidos y olores. Me estoy escondiendo ahora, todavía tengo cosas que hacer. Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, la madre abrazó a su hija con fuerza, asintiendo repetidamente. Luego, miró a Ultraman Taro con ojos agradecidos y preguntó, ¿puedo preguntar tu nombre? Me llamo Ultraman Taro. En cuanto pronunció su nombre, Ultraman Taro sintió que se transformaba en luz. Entonces, siguiendo el principio de hacer el bien anónimamente, Ultraman Taro se giró y corrió hacia el campo de batalla, que se encontraba cerca. Mientras Ultraman Taro caminaba tranquilamente por las vigas del techo y los aleros, la madre de la niña murmuró para sí misma, mientras observaba la figura del jugador que se alejaba. Ultraman Taro. Del otro lado, en las calles donde la lucha era más intensa, los guerreros de la estación Shinkin estaban enfrascados en una batalla difícil, pero no importaba cuánto lo intentaran, todavía eran impotentes contra la abrumadora fuerza de los Kabane, que superaba con creces la de esta era. Bang. Bang. A pesar de recibir 2 balas, el Kabane continuó abalanzándose sobre ellos como si nada hubiera pasado. Pero justo cuando estaban a punto de ser derrotados por completo, shurikens, bolas de fuego y cuchillas de viento cayeron del cielo. Bum bum bum. Con un rugido ensordecedor, el Kabane salió despedido hacia atrás.
Aunque no murió, su movilidad se vio considerablemente reducida debido a la pérdida de extremidades. Ataquen sus corazones. Si no, será inútil. Ante las miradas perplejas de los guerreros de la estación de Xianjin, un samurái con 2 armas y armadura completa de color blanco plateado rugió con fuerza. Tras él se encontraban una serie de figuras con atuendos extraños, de aspecto ninja. Pero antes de que los samuráis de la estación Kenkin pudieran siquiera emocionarse, vieron a un Kabane saltar sobre un ninja. Y entonces. ¡Caramba! Un mordisco de esa cosa y estás muerto. Hermanos, ¡cuidado! Mientras hablaba, el jugador seguía luchando sin control. Mientras tanto, su indicador de muerte instantánea aumentaba constantemente, mientras que su chakra disminuía. El chakra es energía vital, y cuanto más chakra se tiene, más lento sube el indicador de muerte instantánea. Pero al final, solo estaba en el nivel 3, y tras luchar durante medio minuto, murió y reapareció. Entre los samuráis de la estación Kenkin, un hombre corpulento con armadura de tela roja, Arakawa Kibito, observó con cierta sorpresa a los jugadores que aparecían repentinamente. A juzgar por su atuendo, sus movimientos e incluso sus habilidades, era evidente que no eran samuráis de la estación Kenkin. ¿Por qué estaban allí? A NetBeamin no le importó esto, simplemente sacó sus espadas gemelas y cargó hacia adelante. De hecho, cargó hacia adelante primero, porque aparte de NetBeamin, todos los demás jugadores eran ninjas. Gracias a las propiedades adhesivas del chakra, los ninjas se desplazaban con increíble velocidad por los tejados, lanzando simultáneamente kunais y shurikens con sellos manuales. Si bien NetBeamin también podía alcanzar la velocidad de un Hokage, estaba limitado al combate cuerpo a cuerpo. En los tejados, el Kabane no podía hacerle ningún rasguño, pero tampoco podía asestarle un golpe directo. Por lo tanto, vestido con una armadura pesada, Wang Bibimin da la impresión de un gran general capaz de enfrentarse a 1000 hombres. Por supuesto, la eficiencia del guerrero de hierro al matar enemigos no es inferior a la de un ninja común. Si bien no es tan ágil como un ninja, su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo es muy superior. Especialmente en combate cuerpo a cuerpo, al ver al Kabane de 3 cabezas que se abalanzaba sobre él, sus ojos brillaron y entonces cantó en silencio. Y slash. En cuanto las palabras salieron de sus labios, NetBeamin envainó rápidamente sus espadas gemelas. La barra azul, chakra, sobre su cabeza disminuyó en una quinta parte. Entonces, canalizó chakra hacia las vainas, generando una poderosa estocada. 2 espadas, como destellos de luz blanca, surcaron el aire. Inmediatamente después, un corte entrecruzado apareció en el pecho del Kabane de 3 cabezas. ¡Qué tajo tan poderoso! Al ver esto, los ojos de Kibito Arakawa se llenaron de asombro. Verán, aunque también se les llamaba samuráis, para ellos ahora la katana era solo un adorno. Contra la membrana de acero del Kabane, incluso si una katana la atravesara, se deslustraría al instante y quedaría inutilizable. Por lo tanto, salvo los guardias de los altos oficiales que usaban katanas para demostrar su autoridad, al enfrentarse al Kabane, instintivamente preferían las armas de vapor. Incluso ahora, después de cortar las membranas del corazón de 3 Kabane, la katana permanece tan brillante y nueva como siempre, sin el más mínimo daño. ¿Es este el líder de los ninjas? Arakawa Kibito pensó para sí mismo. Los Kabane habían estado invadiendo durante más de 20 años, pero antes de eso, Arakawa Kibito había escuchado muchos rumores sobre la aldea ninja. Justo cuando Arakawa Kibito seguía pensando, una voz llena de decepción y frustración provino de un lado. «Eres un idiota». Ming Liu Qingxi dijo con resentimiento. «Incluso si solo giras hasta la mitad hacia afuera durante tu corte, aumentarás el poder y el alcance en al menos un 30%. Mentira». Al oír esto, Wang Bibi exclamó instintivamente. «No recuerdo ningún juego con esa configuración de habilidad». Entonces, díganme, ¿qué juego tiene un nivel de realismo tan alto? Bien. Al escuchar las palabras de Ming Liu Qingxi, Wang Bibimin se rascó la cabeza un poco tarde. Parece cierto. Dejando todo lo demás de lado, él mismo incluso ha desarrollado una técnica de acupuntura de chakras. www.x520xs.com. Aún así, Wang Bimin replicó obstinadamente. Entonces, si eres tan capaz, hazlo. Adelante, ataca. Tira el cuchillo aquí. Al escuchar las palabras de su compañero de equipo, Ming Liu Qingxi se llenó de alegría. Bien. Al escuchar las palabras de la famosa Qingxi, Wang Bimin se encontró en un verdadero dilema. Allí, dudaba entre ceder o no. Al final, fue la princesa Shiba Inu quien se asomó, revelando la mitad de su cabeza cubierta por un tocado de Shiba Inu.
Estoy grabando, el ambiente ya está creado. Al oír esto, un hombre con aspecto algo abatido hizo una mueca, pero Wang Bibimin apretó los dientes y le lanzó 2 cuchillos. Te los presto por ahora. Devuélvelos cuando termine la mazmorra. Este juego, salvo algunos objetos especiales, no tiene un sistema fijo de vinculación de jugadores. Sobre todo las herramientas ninja, que se pueden prestar a otros jugadores en cualquier momento si el usuario lo desea. No hay problema. Ming Liu Qingxi estaba eufórico mientras tomaba las 2 espadas, ignorando por completo el estado actual de Wang Bibimin. De igual manera, con 2 espadas en mano, el comportamiento de Ming Liu Qingxi cambió por completo. Por fin ya no tengo que usar ese maldito kunai. Es realmente incómodo usar una herramienta para excavar tierra en combate cuerpo a cuerpo. Mientras hablaba, una intensa luz azul celeste apareció en las espadas gemelas blancas como la nieve que Ming Liu Qingxi sostenía. Alzando la cabeza, Ming Liu Qingxi declaró: transformación de chakra de liberación del viento. Es absurdo, la verdad. Aunque es un ninja de Konoha, Aoshi está más obsesionado con el elemento viento, porque este tiene un poder destructivo altísimo. El proceso implica transformar una tormenta en innumerables cuchillas de chakra diminutas para formar un ninjutsu. Y los cambios de forma del chakra del elemento viento hacen que las armas sean aún más afiladas. En pocas palabras, es un encantamiento de espada. Este ninjutsu avanzado, que muchos jugadores de Sunagakure aún no dominan, fue rápidamente dominado por el famoso Kinshi. Hay que decir que nacer en Konoha fue realmente un desperdicio de este talento. ¿Cambiaron de armas? ¿No eran superiores y subordinados? Al presenciar esta escena, Arakawa Kibito, de la estación Kenjin, quedó completamente desconcertado. Pero inmediatamente después, Meiryu Seishi escenificó un arte de masacre. La precisión es la diferencia entre la masacre y la cirugía. Mientras hablaba, sus pies apenas tocaban el suelo, y Ming Liu Qingxi se transformó en una veloz imagen residual, zigzagueando entre los huecos del cabane. Sus espadas gemelas, lejos de la rigidez de Wang Bibimin, se movían con la agilidad de 2 carpas blancas y relucientes. Sus cortes, estocadas y paradas eran fluidos y naturales, sin apenas hacer ruido al cortar el aire. ¡Guau! Este tipo es increíble. De vuelta en el frente, Ultraman Taro también recuperó la espada explosiva. Spray del pergamino. Su mirada hacia la figura del renombrado Kinshi se llenó de asombro. Eran solo 2 espadas samuráis del país de hierro con un filo afilado como efecto especial. Si fueran otras espadas ninja, ¿no serían imparables? En ese momento, varios kabanes saltaron desde el alero a ambos lados hacia la figura solitaria de Ming Liu Qingxi. Mientras Ming Liu Qingxi se preparaba para escapar, Ultraman Taro dio un paso al frente, alzando su enorme espada explosiva y lanzando un tajo al aire. La sensación visceral de la espada cortando carne no tenía parangón en ningún otro juego. Pero ahora no era el momento de disfrutar de esa sensación. Chakra activado, espada explosiva. Con la inyección de chakra, el enorme pergamino en la parte posterior de la espada giró y se fusionó, y en solo un momento convocó una gran cantidad de explosivos que se adhirieron a la espada como una máquina de transmisión. Auge. Una ráfaga de fuego explotó en el aire, pero Ultraman Taro, que se encontraba abajo, permaneció completamente ileso. Este es el aspecto aterrador de la hoja explosiva. Astilla, optimizada por Otsutsuki Aten. Aunque explotó, el impacto explosivo de la hoja explosiva. Astilla se dirigió completamente hacia el corte, sin afectar al usuario en lo más mínimo. El kabane, que era increíblemente poderoso para un samurái común, quedó hecho pedazos en las llamas explosivas. No solo su corazón, sino todo su cuerpo quedó reducido a fragmentos. El aterrador poder destructivo llenó de asombro a Arakawa Kibito, que observaba desde un lado. ¿Acaso esto también era un legendario ninjutsu? Mientras tanto, tras perder sus espadas dobles, Wang Bimin se rascó la cabeza mientras observaba a los demás jugadores pelear. Rebuscó en su bolsa un rato, solo para sacar un kunai del tamaño de la palma de la mano, llevando una armadura pesada, y aún así cargando con un kunai del tamaño de la palma de la mano. Es demasiado extraño, ¿verdad? Después de pensar por un momento, Wang Bimin simplemente guardó su armadura y reveló su verdadera forma. ¿Qué pasa? ¿Planeas relajarte? La chica Shiba Inu miró a Netbimin con una expresión vacía. Netbimin sonrió con suficiencia. Aunque la chica Shiba Inu no era especialmente hábil, solo una jugadora promedio, su profesión era ninja, así que lanzar unas cuantas bolas de fuego desde lejos para relajarse no fue ningún problema. En cambio, como samurái, su único medio de ataque a distancia era el tiro con arco, pero no llevaba arco. Ah, claro.
Wang Bibimin se dio una palmada en la frente y de repente recordó. Al diablo con la batalla en primera línea. Soy un personaje de apoyo. Con esta idea en mente, Wang Bibimin saltó al tejado con unos cuantos movimientos rápidos. Liberada de su pesada armadura, Wang Bibimin se volvió mucho más ágil. Entonces, saltó, encontrando la mirada de todos. Arte ninja. Aguja de pelo de conejo. Swish, swish, swish. Ante la vista de la gente, el cabello, parecido a una red, se expandió rápidamente y, entonces, como si hubiera sido bajado, innumerables pelos diminutos, como agujas de acero, salieron disparados. Los pelos que impactaron en el cabane fueron ineficaces. Unos pocos pelos que perforaron la membrana del corazón no bastaron para dañar sus funciones vitales. Sin embargo, sí impactaron en los jugadores. Casi simultáneamente, todos los jugadores perdieron una pequeña cantidad de salud. Oigan. Dejen de disparar. Están de nuestro lado. Ni siquiera la ágil celebridad Qin Shi pudo esquivar la densa lluvia de cabello, y mucho menos cualquier otra persona. Tropas amigas. Son tropas amigas. Dejen de disparar. Bang. Estoy sangrando por todas partes. Y tú me quitaste la primera vez que perdí sangre. En respuesta, Wang Bimin sonrió con suficiencia y luego gritó. Cállate. Esto es para darte un subidón. Técnica de acupuntura de chakra médico ninja. El chakra se redujo en 2/3 y, como su chakra se agotó, el chakra unido a la aguja de pelo de conejo se inyectó en los puntos de acupuntura del jugador. Ding. Has recibido la mejora de acupuntura de chakras de Netbibimin. Tu fuerza, agilidad y velocidad de recuperación de chakras han aumentado un 15%. ¡Genial! Tengo poca salud. ¿Puedes curarme, papi? Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Cabe decir que, en cualquier juego, los personajes de apoyo son cruciales para mantener la salud y manipularla del enemigo. Por ejemplo, el conocido juego Storm Reign de Activision considera la clásica Trinidad Guerrero Mago Sacerdote como una reliquia familiar, y los personajes de apoyo casi siempre están presentes en los modos multijugador. Cualquiera que haya jugado sabe que debes matar primero al personaje de apoyo cuando comienza la batalla. La razón es que, si bien los personajes de apoyo son débiles en combate, sus beneficios para el equipo son significativos. Mientras estén vivos, es difícil eliminar al oponente, y mucho menos terminar la partida. Miau miau pequeño dice. Además, la técnica de curación con la palma solo aumenta la cicatrización de heridas, pero la técnica de acupuntura de chakras es diferente. Al estimular los puntos de acupuntura, aumenta la sensibilidad nerviosa de los jugadores, lo que provoca que todos los jugadores alcanzados por la aguja de pelo de conejo experimenten un aumento significativo en la velocidad de recuperación de chakra y en su poder de combate. Con cortes continuos, hoja explosiva. Salpicaduras generaba constantemente daño explosivo a gran escala. Sin embargo, debido al consumo de chakra por cada ataque, Ultraman Taro seguía siendo muy comedido al activar hoja explosiva. Salpicaduras, temiendo que una velocidad de ataque demasiado alta lo convirtiera en un cadáver seco. Hinks nivel 1 sin sentido. Ahora, gracias a las mejoras increíblemente sensibles de los internautas, el poder destructivo de Ultraman Taro ha aumentado a un nuevo nivel, pero permanece completamente inmune a este aumento en el poder destructivo. ¡Guau! Exclamó Ultraman Taro sin poder evitarlo. Esto es increíble. ¿Por qué sigues siendo samurái? Conviértete en soporte y especialízate en aplicar mejoras. ¿No es mucho más poderoso que ser samurái? De acuerdo. Al oír esto, el famoso Qin Shi también salió de la pila de Kabane, asintió y dijo. Para ser honesto. Es cierto. Esta sensación de que todos los atributos aumentan es increíble. Ve a una clase de apoyo y dame la clase de guerrero de hierro. Al escuchar su conversación, el internauta, con los nervios a flor de piel, ensombreció su expresión y exclamó furioso. ¡Qué broma! Ser soporte es solo mi papel secundario, ¿de acuerdo? Actualmente soy la única clase oculta, el guerrero de hierro. Pero usar al guerrero de hierro es un desperdicio. Dijo Celebrity Green Shi con expresión de dolor. Incluso sin bonificaciones de clase, acabo de matar a 8 Kabane. ¿Y tú? Un golpe y tu barra de maná estaba medio vacía, y solo lograste eliminar a 3. Debiste usar la asistencia de proyectiles, ¿verdad? Si no, apuesto a que tendrías suerte si al menos logras alcanzar a 1. Esto.
Al escuchar las desconsoladas palabras de Ming Liu Qingxi, como si estuviera desperdiciando recursos valiosos, los internautas, sorprendentemente sin refutarlo, se rascaron la cabeza un tanto torpemente. Entonces, si este trabajo no es para ti, déjamelo. De todos modos, lo aceptaré. Mientras hablaba, Ming Liu Qingxi se reagrupó y como su chakra se había recuperado casi por completo, la espada que alguna vez relució fue envuelta nuevamente en un agudo encantamiento de chakra estilo viento. Con el encantamiento del chakra liberación del viento, incluso una espada desafilada puede volverse tan afilada como una espada que puede cortar hierro, y mucho menos una espada de primer nivel de la armería de la Tierra de Hierro. Mejorado, Ming Liu Qingxi era como un lobo entrando en la guarida de un tigre, con los ojos rebosantes de euforía en la batalla. La membrana del corazón del Kabane, que ni siquiera una pistola de vapor podía penetrar, era tan frágil como el papel bajo los cortes de Ming Liu Qingxi, destrozando fácilmente el corazón bajo la membrana de acero. Mientras tanto, los samuráis de la estación Kenkin estaban atónitos. Los Kabane, a quienes consideraban aterradores, eran tan frágiles como el papel ante este grupo de samuráis y ninjas que había aparecido repentinamente. La membrana del corazón, que incluso una pistola de vapor necesitaría varios disparos para romperse, fue fácilmente cortada por un solo tajo de uno de los samuráis. Sobre todo esos ninjas, ¿cómo lo hicieron? Podían escupir enormes bolas de fuego por la boca e incluso invocar un enorme muro de tierra con un aplauso. ¿Cómo lograron hacer eso? Justo cuando los jugadores estaban absortos en la batalla, una enorme explosión surgió del tren blindado que se había estrellado contra la puerta de la sala de vapor, derrumbando al instante grandes secciones de la muralla de la ciudad. Un gran número de Kabane irrumpió desde lejos. Un jugador situado en la retaguardia, que proporcionaba mejoras a los jugadores, sintió una repentina punzada de miedo y exclamó: «Esto es peligroso. Es hora de correr. El grueso del enemigo se acerca. Hermanos, prepárense para escapar». Oh, oh, oh. Mientras el campo de batalla principal se replegaba y se libraba la lucha, en el otro bando, Ikoma, el protagonista de Kabaneri de la Fortaleza de Hierro, luchaba por escapar de la mazmorra. Al observar a los Kabane campando a sus anchas por las calles, Ikoma, artesano de vapor, supo que esta era su única oportunidad de experimentar con armas. Ni las espadas ni las pistolas de vapor podían infligir un daño significativo a los Kabane. Dado que su hermana menor fue mordida mortalmente por un Kabane cuando era joven, Ikoma, tras aprender diseño a vapor, siempre había querido diseñar un arma capaz de destrozar la membrana del corazón del Kabane, que era más resistente que el acero común. De regreso al estudio, recuperó rápidamente el arma que había diseñado y fabricado. Parecía una pistola, pero no lo era exactamente. No era un mosquete ni un rifle de vapor, sino del tamaño de una metralleta. Pero más que una pistola, se parece a una gran clavadora neumática, y así es exactamente como funciona. Impulsada por vapor, se mantiene presurizada continuamente. A corta distancia, al apretar el gatillo se libera la presión de una válvula en la espalda, impulsando los clavos en una ráfaga similar a una bala que destroza el diafragma de acero dentro del Kabane y el corazón que hay detrás. Kabane reaccionó al olor a sangre. Así que Ikoma se cortó el brazo otra vez, dejando un rastro de sangre en el camino. Escondido en una habitación con una sola entrada, Ikoma levantó nervioso el arma penetrante que tenía en la mano, mirando fijamente a la puerta, listo para apretar el gatillo en cuanto el Kabane entrara, para confirmar que su arma funcionaba correctamente. En cuanto a aprovechar la oportunidad para escapar, Ikoma ni siquiera la consideró. La victoria significaba la vida, la derrota la muerte, así de simple. Quizás debido a su excesivo nerviosismo, Ikoma no se dio cuenta de que al entrar, varias personas lo habían estado siguiendo furtivamente por el camino. Chicos, prepárense para capturar esos momentos icónicos. Un jugador sin corazón no tenía ningún interés en pelear y solo quería participar en escenas más famosas del anime. Estos supuestos jugadores sin escrúpulos no tuvieron que esperar mucho. Pronto, con un fuerte estruendo, la bala disparada por el cañón destrozó el corazón del Kabane. Con el potente retroceso de la turbina de vapor, Ikoma fue empujado y aterrizó directamente en el suelo. Su rostro estaba lleno de incredulidad, pero tras un breve instante de incredulidad, una emoción indescriptible se apoderó de su corazón. Los Kabane están muertos, realmente muertos. El arma que desarrollé fue un éxito. Mi arma pudo perforar esa membrana de acero. Justo cuando Ikoma aún estaba emocionado, de repente, acompañado de un dolor agudo, miró su brazo y, debajo del cuello de su ropa, vio que el Kabane lo había mordido brutalmente.
Como todos saben, la condición de Kabane se propaga por desgaste. Y alguien como él, una expresión de terror cruzó su frente. Bajo la mirada incrédula de Ikoma, el virus púrpura de Kabane comenzó a extenderse. Mientras tanto, los jugadores cercanos vitoreaban. Sí, sí, sí. Eso es. Absolutamente correcto. Para evitar que el virus entrara en su cerebro, Ikoma se ató un cinturón de cuero al cuerpo, agarró un trozo de carbón ardiendo y se lo ajustó. Con un chisporroteo y el olor a carne quemada, Ikoma no pudo evitar gritar. Entonces, tomó una pistola de clavos, se ajustó el cinturón a los hombros y apretó el gatillo sin dudarlo. Los clavos de acero le perforaron la carne, pero Ikoma casi no sintió dolor. El virus continuó propagándose. Finalmente, en un momento de desesperación, Ikoma ató sus pies a un pilar, le puso una bisagra en la cabeza y, sin dudarlo, activó la válvula de la máquina de vapor. Al oír el giro de los engranajes, el cuerpo de Ikoma fue elevado por unas bisagras. En circunstancias normales, habría sido transportado directamente a la máquina de vapor para ser triturado. Sin embargo, como sus pies estaban sujetos al pilar, el cuello de Ikoma se apretaba cada vez más. La circulación sanguínea era deficiente, lo que dificultaba enormemente la respiración de Ikoma. Su rostro adquirió un tono azul violáceo y el virus Kabane dejó de propagarse por su cuello. Pero Ikoma sabía que esto era solo el principio. Debía resistir hasta que todos los virus desaparecieran. Maldita sea. Hermanos. Está empezando. Está empezando. La peregrinación a la Tierra Santa. El jugador que se había escabullido del campo de batalla principal en algún momento finalmente reveló su verdadera identidad. Sosteniendo una pequeña bandera y con la identificación maestro de la anguila congelada en la frente, lideró a 3 o 4 jugadores en fila india a través de la cortina manchada con sangre de Kabane. Entonces, ante la mirada desconcertada de Ikoma, los jugadores se agacharon frente a él, que estaba suspendido por las bisagras. 1, 2, 3, queso. Excelente. Tras ver la captura de pantalla del juego, el maestro Dongman asintió con satisfacción y dijo: esta es una escena épica del anime Cabaneri de la Fortaleza de Hierro, donde Ikoma se ahorca por fuera, pero por dentro añora a su hermana. Acompañada por la canción del ahorcamiento de Hiroyuki Sawano, esta escena es prácticamente divina. Este es el primer capítulo de nuestra peregrinación a la Tierra Santa. Espera, ¡no! Al notar el estado de Ikoma, el maestro artesano dijo con expresión seria: Ikoma ha estado perdido, el virus Kabane en su cuerpo está a punto de descontrolarse. Ni hablar. Chicos, estrangúlenlo. Debido a la repentina aparición del jugador, Ikoma estaba completamente desprevenido. Su mano se aflojó instintivamente, creando un hueco en la bisagra. Pudo respirar, y el virus Kabane también se apoderó de él en el proceso. Hermanos. No se suelten. El maestro de la anguila congelada estaba frenético, con el rostro enrojecido y el cuello abultado. Apretaba con fuerza los agujeros del nudo corredizo con ambas manos, temiendo que el virus Kabane entrara en el cuerpo de Ikoma y arruinara la trama. Como fiel creyente del amor puro, el maestro de la anguila congelada no podía permitir que Ikoma y Mumei, esta joven pareja, se separaran por su culpa. ¡Cielos! Yo también estoy aquí. Quienes acompañaban al maestro Dongman eran jugadores que no habían visto a Cabaneri de la Fortaleza de Hierro. Al ver lo que hacía el maestro Dongman, todos corrieron a echar una mano. De inmediato, algunos le pellizcaron el surco nasolabial, otros le presionaron el cuello. En cuestión de segundos, el rostro de Ikoma, que había recuperado parte de su color natural, se tiñó de un morado intenso. Apenas respiraba, claramente al borde de la muerte. Muy bien chicos, todo listo. Al ver que los moretones en el cuerpo de Ikoma finalmente habían desaparecido, una pizca de alivio apareció en el rostro de Frozen el Master. Si Ikoma se hubiera convertido en un Kabane por su culpa, ¿no lo habrían destrozado los jugadores que conocían el complot? Pero lo asfixiaron hasta dejarlo inconsciente y aún no despierta. ¿Qué hacemos?, dijo un jugador cercano con calma. Dada la situación actual, si no despierta pronto, Kabane llegará para un buffet. Mientras hablaba, el jugador señaló el rastro de sangre que Ikoma había dejado cuando intentó atraer al Kabane. Al ver esto, Dongman Dashi sonrió, mirando a Ikoma, quien estaba inconsciente con marcas de pellizcos y huellas de manos por todo el cuello y la cara. Con decisión, acercó una palangana con agua. Despertémoslo primero. Golpe. Le echaron agua encima, e Ikoma, que había estado inconsciente, despertó de golpe. Mirando a los jugadores frente a él, antes de que el dueño de la anguila congelada pudiera siquiera dar una explicación, Ikoma dudó y preguntó:
¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están los Kabane? ¿Qué ha pasado aquí? Al escuchar esto, los jugadores intercambiaron miradas y, finalmente, el maestro Anguila congelada bajó la cabeza en silencio. Dios mío, parece que se pellizcó demasiado y perdió la memoria por falta de oxígeno. Eso también está bien. Me ahorra la molestia de tener que explicarles las cosas. Al darse cuenta de esto, el maestro Anguila congelada exclamó: valiente joven. Has evolucionado gloriosamente hasta convertirte en un Cabaneri. Ve y encuentra a tu alma gemela, sin nombre. Con eso, el maestro Dongman tomó el tubo, lo puso en la mano de Ikoma y luego lo pateó. A través de la ventana de la cabaña, Ikoma pudo ver vagamente a esos extraños tipos formando fila y usando la soga que él acababa de usar para ahorcarse, haciendo muecas y gritando cosas como queso. ¿Le estaban gastando una broma? Pero los Kabane ya estaban afuera. Ikoma no podía entender. Hablando de eso, Ikoma fue mordido por un Kabane y se convirtió en un Cabaneri, adquiriendo extraordinarias habilidades físicas. Entonces, ¿qué pasaría si a mí me mordieran? Tocándose la barbilla y mirando la soga, el maestro Anguila congelada levantó una ceja levemente, luego comenzó a conspirar en voz alta con el jugador que estaba a su lado. Luego, en apenas unos momentos, lograron capturar con vida a un Kabane. ¡Caramba! Esta barra de progreso de muerte instantánea sube demasiado rápido. Al ver que la barra de muerte instantánea aumentaba rápidamente, el maestro Anguila congelada agarró la válvula de la máquina de vapor sin decir una palabra y comenzó a ahorcarse. Un momento después, Dim, has adquirido una habilidad oculta. Poder Cabaneri. Efecto pasivo. La inmunidad al virus Kabane provoca la muerte instantánea. Efecto activo. Activa el corazón de Kabane, lo que aumenta la fuerza, la agilidad y la defensa un 10%. Dura 10 segundos y tiene un tiempo de reutilización de 60 segundos. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. ¡Cielos! Al ver esta habilidad, el maestro Anguila congelada exclamó: ¡Guau! Pensó que solo buscaba problemas, pero la libertad del juego es asombrosa. Incluso el poder de los Cabaneris se puede copiar. Aunque no se puede comparar con el original, esta habilidad de mejora porcentual es útil tanto al principio como al final de la partida. Probar. Tras reflexionar sobre ello, el maestro Anguila helada activó sus poderes con un clic mental. Inmediatamente después, sintió una oleada de calor en el corazón, seguida de un aumento en todas sus habilidades físicas. Tanto su fuerza como su velocidad aumentaron significativamente. Hermanos. Funciona. Dijo el maestro Anguila helada con entusiasmo. Apresurémonos a terminarlo. Probablemente no tendremos otra oportunidad si esperamos hasta más adelante en la historia. El maestro Dongman recordaba la trama a la perfección. El siguiente paso consistía en que todos los residentes restantes de la estación Kinkin abordaran el Cabaneri de la Fortaleza de Hierro y se dirigieran a Kongoka, la ciudad principal del shogunato. En el camino, además de enfrentarse a numerosos subjefes, había otros conflictos en la Fortaleza de Hierro que hacían imposible que el Kabane entrara, y mucho menos que se dejara morder por uno y se ahorcara para cumplir con el requisito previo para la activación de la habilidad. Para cuando los jugadores de Iwagakure, liderados por el maestro Anguila congelada, terminaron su trabajo, en el otro extremo, debido a la horda de cadáveres provocada por la explosión de vapor, el número de Kabane que se dirigían a la estación Xianjin había aumentado drásticamente. Aunque la fuerza de los ninjas superaba con creces la de la gente común de este mundo, su chakra era limitado. El aumento en el número de ninjas y la mayor frecuencia de uso de habilidades provocaron que los primeros en sucumbir fueran los jugadores de apoyo, cuyos nervios eran increíblemente sensibles. Hermanos. Me he quedado sin maná. Preparémonos para la retirada. Salgamos de aquí. Al escuchar los comentarios tan sensibles de los internautas, Ming Liu Qingxi también corrió de vuelta con sus espadas gemelas. Son demasiadas. Corta una y aparecen dos más. Ni siquiera los puerros crecen tan rápido. Tonterías. ¿No son así las hordas de zombies? Probablemente sea una trama forzada. Si no, con nuestra fuerza, podríamos haberlos retenido directamente. Corriendo por los tejados, cargando una enorme espada explosiva del tamaño de un hombre, aerosol volador, a la espalda, Ultraman Taro tenía una expresión de arrepentimiento. Según la trama, debería haber bastantes minijefes más adelante. Hagámoslo lo mejor que podamos, a ver si conseguimos la primera muerte. Los jugadores son impotentes ante la tentación de las primeras muertes. Sin embargo, Ultraman Taro se equivoca en algo.
El evento de la horda de zombies forzada no fue orquestado por Otsutsuki Aten, sino que formaba parte de la trama ya existente, donde se produjeron explosiones de vapor en repetidas ocasiones. Gracias al increíble esfuerzo de los jugadores, el número de residentes evacuados con éxito de los Cabaneri de la Fortaleza de Hierro aumentó a más del doble. Miau Miau pequeño dice: señores, ninjas. Arakawa Kibito, un samurái al servicio de la familia Yomogawa, jefe de la estación Kinkin, saludó a los jugadores desde un costado. La fortaleza de hierro está lista. Por favor, suban a bordo y descansen. Acompañando a Arakawa Kibito estaba Kuchikisu, un joven samurái al servicio de la familia Yomogawa. Como guardaespaldas personal de Ayame, la hija mayor de Yomogawa, Kuchikisu era excepcionalmente leal y su destreza con la espada era sobresaliente entre los samuráis. Inicialmente, Kuchikisu no creía en la existencia de los jugadores. Como maestro espadachín, sabía muy bien lo difíciles que eran de vencer. Eso fue hasta que llegó con Arakawa Kibito y presenció la batalla de los jugadores en persona. Al oír las palabras de Arakawa Kibito, la chica Shiba Inu saltó y dijo: entonces vámonos. Ah, y ten cuidado al salir. Si te muerden, tu indicador de muerte instantánea aumentará al instante. He visto a mucha gente en Kirigakure morir instantáneamente de una sola mordida por falta de nivel. Al escuchar las palabras de la señorita Shiba Inu, internautas como Neurosis más sensible que una perra asintieron. También había notado que, si bien los Kabane no eran particularmente fuertes, incluso al ser atacados, solo perdían una cantidad significativa de salud. Sin embargo, sus bocas eran increíblemente poderosas. Al ser mordidos, se infectaban con un virus que aumentaba continuamente su indicador de muerte instantánea. Efectivamente, durante la retirada, un Kabane apareció repentinamente desde un punto ciego. Por suerte, en el último momento, los nervios del internauta fueron lo suficientemente agudos como para darse cuenta de que era un guerrero, e inmediatamente se vistió con una armadura pesada. El Kabane mordió con fuerza, rompiéndose los dientes, pero salió completamente ileso. Aún así, los internautas, cuyos nervios son más sensibles que una moneda de 10 centavos, todavía respiran agitadamente por la ansiedad. Cuanto más alto sea el nivel, más chakra posee el jugador, lo que significa que la barra de muerte se regenera más lentamente. Sin embargo, para los jugadores de Kirigakure que generalmente no tienen un nivel lo suficientemente alto, un solo mordisco probablemente resultará en la muerte en 3 a 5 segundos, y como jugador de apoyo, su barra de chakra, con sus nervios increíblemente sensibles, se habría agotado hace mucho tiempo. Si no fuera por la armadura, probablemente habría perdido una de sus 3 vidas aquí mismo. Suban al autobús. Suban al autobús. Arakawa Kibito no dejaba de gritarles a los jugadores a su lado. Los jugadores no dudaron y subieron al autobús para corregir. Sin embargo, en este punto surgió otro problema. Inspección de Kabane. Todos, quítense la ropa inmediatamente. Los samuráis de la familia Yomogawa entraron en fila en el carruaje de los jugadores a través de una puerta lateral de hierro. Armados con pistolas, mostraron poca gratitud a pesar de ser rescatados por los jugadores. Los samuráis que luchaban en el frente eran, en última instancia, una minoría. Sabían que los Kabane eran imparables. Por lo tanto, salvo unos pocos forasteros desafortunados que luchaban contra ellos, el resto de los samuráis se situaron en la retaguardia, escoltando la retirada del jefe de familia. A sus ojos, estos jugadores son simplemente personas normales, nada especial. En respuesta, Arakawa Kibito, que estaba cerca, dio un paso adelante rápidamente y dijo: son los benefactores de la estación Kenkin. Por favor, bajen las armas y háblenme como es debido. Cállense. Samuráis de bajo rango. Al escuchar las palabras de Kibito Arakawa, una mirada fría brilló en los ojos del líder samurái y dijo: la inspección de Kabane es obligatoria. Todos deben obedecer las órdenes. Quítense la ropa inmediatamente para que podamos inspeccionarlos. Mientras hablaban, los samuráis alzaron sus armas de vapor y apuntaron a los jugadores. Al principio, estos no percibieron nada extraño. Después de todo, ya habían reseñado Cabaneri of the Iron Fortress en cuanto apareció el anuncio de la actualización. Incluso quienes no lo habían visto, al menos habían echado un vistazo a la primera mitad de la historia en plataformas de vídeos cortos como Doujin. Arakawa Kibito, claramente ajeno a esto, dirigió su mirada a Kuchikurusu, que estaba a su lado. Como guardaespaldas de la joven, Kuchikurusu pertenecía al rango más alto de los sirvientes samuráis. Si estuviera dispuesto a decir algo, reduciría considerablemente la hostilidad del líder samurái.
En última instancia, Kibito Arakawa sabía que la inspección de Kabane en sí no era el problema. El problema era que, en esta atmósfera de pánico generalizado, incluso una lesión leve sería interpretada por los samuráis como un ataque de Kabane. Estos ninjas luchaban en primera línea, y algunos arañazos y moretones eran inevitables. Si estallaba un conflicto por esto, tanto los samuráis del clan Yomogawa como estos poderosos ninjas sufrirían pérdidas. Al ver esto, Kuchiki Kurusu miró a Arakawa Kibito, que estaba a su lado, luego a los jugadores indiferentes, y tras un momento de silencio, negó con la cabeza y se puso del lado del líder samurái. El líder samurái fulminó con la mirada a Arakawa Kibito, luego agitó la mano y dijo: todos a cubierta. Inspección del Kabane. Existe un período de incubación entre la mordedura de una víctima de envenenamiento por Kabane y la aparición de los síntomas. Para evitar que las personas mordidas durante este período de incubación entren en la comunidad, se realizan controles estrictos al subir y bajar de los vehículos. Se examinan sus cuerpos en busca de marcas de mordeduras, e incluso la más mínima abrasión o hematoma sospechoso resulta en confinamiento durante 3 días y 3 noches hasta que se confirme que no han desarrollado síntomas. Impulsados por el miedo a los Kabane, incluso las inspecciones rutinarias de los Kabane están plagadas de peligros. Todos están en vilo, y la más mínima herida puede resultar en el encarcelamiento inmediato en la mazmorra o la ejecución en el acto. Y ahora, por desgracia, algunos jugadores llevan heridas de batalla. Dispara. Los ojos del líder samurái estaban llenos de terror. No había suficientes mazmorras en la fortaleza de hierro, así que, en esta situación, la única opción era matar en el acto. Destruir su corazón antes de que se convirtiera en un Kabane. Al oír las palabras de su líder, los samuráis, ya tensos, que se encontraban tras él, apretaron instintivamente el gatillo. Al percatarse de ello, Arakawa Kibito intentó detenerlos, pero justo cuando extendía la mano, Kuchikurusu lo agarró y negó con la cabeza. Si no controlaban a estos ninjas y samuráis de origen desconocido, no tardarían en convertirse en los señores de los Kabaneri de la fortaleza de hierro. Como samurái leal a la familia Yoshikagawa, Kuchiki Kurusu no podía tolerar que tal cosa sucediera, y entonces se oyeron disparos. Mientras descansaba y recuperaba su chakra, Ming Liu Qingxi sintió un ligero dolor en su hombro, y luego sus puntos de salud, que recién se habían recuperado un poco, cayeron en otro cuarto. Te voy a cocinar. ¿Te atreves a pegarme? Sorprendido, procedió a hacer historia sin decir palabra, desenvainando sus espadas gemelas y arremetiendo contra el samurái antes de que pudiera reaccionar. Por suerte, Ultraman Taro, que estaba cerca, reaccionó rápidamente y lo sujetó con ambas manos. Oye, ¿qué haces? Estamos aquí para seguir la trama. El maestro de la anguila congelada del grupo de jugadores se hizo eco de este sentimiento, asintiendo en acuerdo y gritando desde lejos. Es solo una escena, no hay necesidad de eso. No hace falta. Dijo Ming Liu Qing con desprecio. La trama de este anime de mierda es repugnante. Ya me daba pereza preocuparme por las escenas de relleno, pero tuvieron que dispararme. ¿De verdad creen que soy el protagonista de un anime simpático? La pregunta clave es, ¿cómo se supone que vamos a hacer avanzar la trama de esta manera? Con su mente enfocada en avanzar la trama y encontrar detalles ocultos, el maestro Dongman dijo algo impotente. No podemos simplemente robar este auto, ¿verdad? ... En cuanto el maestro Dongman terminó de hablar, todo el carruaje quedó en silencio. Tras un momento de silencio, Ultraman Taro, quien acababa de advertir a Ming Liu Qingxi que era innecesario, dijo pensativo. Este juego tiene un grado de libertad tan alto, debería ser posible. Al oír esto, Kuchiki también se quedó atónito. Espera, ¿no le estabas aconsejando a esa persona que no se apresurara? ¿Cómo es que ahora eres tú el que duda? Tu forma de pensar es peligrosa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a robarlo. Al oír esto, Ming Liu Qingxi se animó, se echó el cuchillo al hombro y dijo. He visto 3 episodios de esta maldita trama y no quiero ver más. Ya que es así, ¿por qué no nos llevamos este maldito coche? Al fin y al cabo, somos jugadores. ¿Por qué deberíamos escuchar las órdenes de estos remanentes feudales? Eso tiene sentido. Ningún problema. El shogunato no era mejor. Hermanos, devolvamos el poder al emperador. Al escuchar las burlas indiscriminadas, los jugadores intercambiaron miradas y luego se unieron, gritando. Devuelvan el trono al emperador.
A los ojos de los samuráis, estos ninjas, que habían estado discutiendo incesantemente debido a las luchas internas, solo intercambiaron unas pocas palabras entre ellos antes de que todos comenzaran a gritar por la restauración del gobierno imperial, especialmente Touma Daishi, quien, como la primera persona en saltar y decir no recurrir a la violencia, ahora era el más ruidoso. No se muevan. No se muevan. Todos al suelo. Al darse cuenta de que algo andaba mal, el líder samurái lanzó una serie de gritos de ira. Como nobles de la estación Kenkin, los samuráis no permitirían que estos desconocidos compitieran con él por sus derechos en la fortaleza de hierro. En respuesta, Ming Liu Qingxi se burló y no se abalanzó. Simplemente respiró hondo. Estas pistolas de vapor no eran del todo intimidantes, pero eran menos efectivas que los palos. En niveles más altos, su defensa de chakra solo perdía una cuarta parte de su poder si no les daban en la cabeza. Y en un espacio reducido como el de los Cabaneri de la fortaleza de hierro, solo podían disparar a 3 o 5 personas a la vez. En esta situación, el ninjutsu es mucho más efectivo que una pistola de vapor. Liberación de viento. Gran avance. ¡Sas! Una tormenta descomunal se desató en el Cabaneri de la fortaleza de hierro. Sin espacio suficiente para escapar, los samuráis, que habían estado apuntando con los ojos muy abiertos, los cerraron instintivamente. Inmediatamente después, sintieron un dolor agudo en la nuca, perdieron el conocimiento y se desplomaron en el suelo. Con el dorso de su cuchillo apuntando hacia el agua que goteaba, los ojos de Ming Liu Qingxi brillaron de emoción. Llegamos. Este coche pájaro es nuestro a partir de ahora. Espera. Hermano, ¿no dijimos que íbamos a devolverle el poder al emperador? Zhang Xiaochuan tampoco está en el tren, así que ¿a quién se lo vamos a devolver? Como un veterano entusiasta del drama y aficionado a la historia, el maestro Dongman ansiaba crear un emperador. Con una mueca de desprecio, el famoso Qin Shi dijo: ¿por qué no puedo sentarme en el trono en el que se sienta MacArthur? Razón perfecta. Hermanos, arremeted contra este pedazo de chatarra. Entonces, los jugadores que acababan de subir al tren iniciaron su vigoroso movimiento anti-shogunato. Como habían subido relativamente tarde, estaban en el mismo vagón que los demás. Mumei y Koma los miraron con cierta confusión. ¿Cómo se atreven estos tipos? Un momento. Fue el shogunato quien nos protegió. Y Koma parecía algo enojado. No entendía por qué los jugadores eran tan impulsivos, por qué se enojaban tanto solo porque les apuntaban y les disparaban. El maestro de la anguila congelada, que ya había relajado sus restricciones, no se molestó en hacerlo. Protégeme el culo. Ni siquiera salieron a protegerte cuando murió tu hermana. Y los jugadores no tenemos humanidad. Después de decir esto, el maestro anguila congelada gritó: el cielo castiga a los traidores de la nación y el gobierno es restaurado. Luego él cargó primero. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Comienza ya. Rápido. Dirígete a la fortaleza Vajra del shogunato. Mientras hablaba, el padre de Ayame, Yoshikawa Kenso, cabeza de la familia Yoshikawa, tenía una expresión seria. Como administrador de la estación Kenso, Yoshikawa Kenso ocupaba una posición extraordinaria. El hecho de que la estación Kenso, la mayor zona de fabricación de acero del shogunato, hubiera sido asaltada por los Kabane tendría un impacto devastador. Por lo tanto, debía viajar rápidamente a la estación Kenso para obtener el apoyo del shogunato y restaurar la gloria de la familia Yoshikawa. Según la historia original, Kenjiro Yomogawa, señor de un castillo, debía ser el primero en huir ante la invasión de los Kabane, sin importarle la seguridad de su ciudad. Como resultado, fue descubierto y devorado por los Kabane errantes, transformándose finalmente en uno de ellos sobre las vías del tren y siendo aplastado por los Kabaneri de la fortaleza de hierro. Sin embargo, todo cambió debido a la aparición del jugador. Los jugadores repelieron la invasión de Kabane, y durante este tiempo, Kensuke Yomokawa no se enfrentó a ningún ataque de Kabane. Por lo tanto, logró escalar la fortaleza de hierro. Por supuesto, Yomokawa no creía que fuera culpa de los jugadores. En su opinión, todo se debía a su increíble suerte. En cuanto a esos ninjas y samuráis que vinieron de quién sabe dónde, enciérrenlos en el último vagón. La mirada de Shiokawa Kenso era pesada. Podía permitir la caída de la estación Kenkin, pero no permitiría que el poder de la familia Shiokawa se viera afectado en lo más mínimo. Confisquen sus armas. Impídense de que hagan cualquier movimiento. Mientras decía esto, los ojos de Yomogawa Kenso parpadearon levemente.
Antes de entrar en la fortaleza de hierro, había visto a los jugadores luchar desde lejos. El aterrador poder destructivo le heló la sangre. Podían desatar una hechicería espantosa con solo sellos de mano. Si albergaban intenciones maliciosas con ese pensamiento, Yomogawa Kenso continuó. Átenles las manos y amordásenlos. Sí, señor. Al oír las palabras de Yoshikazuki Kenso, el noble que lo acompañaba asintió con la cabeza. A sus ojos, ¿qué importaba ser samurái o guerrero? Para ellos, no eran más que un grupo de herramientas, iguales a las hienas que servían o entrenaban a los samuráis. Y ahora resulta que estas hienas tenían dientes afilados capaces de desgarrar a su amo. Por supuesto que se los romperían antes de poder morderlos. Padre. No podemos hacer esto ahora. Al escuchar las palabras de su padre, los ojos de Yomokawa Ayame se llenaron de incomprensión. Si no fuera por esos samuráis y ninjas, sin duda habríamos sufrido aún más bajas. Y ahora estamos huyendo para salvar nuestras vidas, contar con su ayuda nos facilitaría mucho las cosas. ¿No lo entiendes, Calamus? Al oír las palabras de su hija, Shikawa Kenshin negó con la cabeza y dijo. Mi maestro, Shikawa, es el administrador de la estación postal de Kenkin y también el subordinado más capaz del general. Ahora que la estación postal de Kenkin ha caído, debemos demostrar nuestra valía. Si ni siquiera podemos controlar por completo esta fortaleza fuertemente blindada, el general pensará que hemos perdido nuestro espíritu de lucha. En ese caso, seremos reemplazados enseguida. Por lo tanto, debemos mostrarle al general el poder de la familia Sifang Chuan, a la vez que evitamos que se sienta amenazado. Esta es la esencia de la estrategia imperial de la dinastía Tang. Y esta situación también forma parte de esa política de poder. Pero tales maniobras políticas no nos sirven de nada por el momento. Incapaz de comprender las palabras de su padre, Yomogawa Ayame simplemente argumentó. ¿Y si los enfadamos y quieren pelear con nosotros? No se atreverían. Exclamó Yoshikazuki Kenshin con aire de superioridad. Nuestra familia Yoshikazuki, como brazo derecho e izquierdo del shogunato, ha protegido la estación Kenkin durante más de 20 años en este caótico mundo de Kabane. Más de 20 años. Incluso si poseen alguna hechicería extraña e ingeniosa, ¿qué importa? No son más que gente común. Deberían recordar nuestra bondad. No tienen el valor de desobedecernos. El pensamiento de Yomogawa Kenso es comprensible, o quizás así lo ven quienes están satisfechos con su vida. Nadie ha proclamado jamás. ¿Acaso los reyes y los nobles nacen con un destino especial? Para Yomogawa Kenso, su nobleza es el orden natural del mundo. Y es natural que otros obedezcan a su noble linaje. Esto incluye, entre otros, muchos casos completamente inexplicables, como que alguien con el poder de mover montañas y llenar mares elija servir como lacayo de una persona común con el título de daimyo. Al escuchar las palabras de su padre, Yomogawa Ayame instintivamente quiso discutir y explicar, pero antes de que pudiera hablar, un samurái andrajoso entró corriendo desde afuera en pánico. Algo terrible ha sucedido. Algo terrible ha sucedido. Señor. Algo terrible ha sucedido. Al ver el estado del samurái, la mirada de Yoshikazu Kazumasa se volvió fría y dijo. ¡Qué pánico! ¿Qué clase de comportamiento es este? Habla con propiedad. ¿Sí? ¿Sí? Al oír esto, el samurái se arregló rápidamente y dijo. Maestro, esos ninjas y samuráis que vinieron de quién sabe dónde han empezado a atacarnos. Dicen que quieren recuperar la fortaleza de hierro y gritan cosas como. Dios castiga a los traidores y restaura el trono. ¿Castigar a los traidores y restaurar el trono? Bastardos. Bastardos. Malditos plebeyos. Al oír que los jugadores se atrevían a desafiar sus órdenes, Yomogawa Kenshin no se dio cuenta de inmediato del poder destructivo que poseían. En cambio, sus ojos revelaron una profunda furia. Desde la perspectiva de los ideales samuráis y de Yoshikazu Kazumasa, esto no fue más que una rebelión de un grupo de plebeyos. En lugar de sentirse culpable, la prioridad debería ser reprimirla cuanto antes. Que sepan que en el Japón eternamente unificado, las órdenes de la noble familia samurái no son algo que la gente común pueda desobedecer. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Mientras aún hablaban, los jugadores ya se habían abierto paso desde la parte trasera del vagón hasta la primera clase. Mientras las llamas estallaban, varios samuráis que bloqueaban el camino salieron despedidos y cayeron inconscientes a un lado.
Mientras tanto, el carismático Qin Shi, blandiendo dos espadas y ahora prácticamente tomando prestada la pesada armadura que los internautas consideraban tan delicada, cargó hacia adelante con una velocidad increíble, como un martillo desbocado, abriéndose paso a través de los samuráis y haciéndolos volar por los aires. Voy a por 2 cuchillos de sandía. Voy a cortar desde la parte trasera del tren hasta el frente. Solo te pregunto, ¿quién ordenó este cabaneri de la fortaleza de hierro? El gran hermano tiene ajo. Al escuchar las palabras de Ming Liu Qingxi, los jugadores vitorearon. Gracias a las acciones previas de Lao Ba, Ming Liu Qingxi es ahora conocido por todos en el juego, desde la aldea de Konoha hasta el país del agua. En respuesta, Kenjiro Yomokawa lo reprendió enojado. Bastardos. Este es el castillo cabaneri de la familia Yomokawa. Están tratando de rebelarse. Al oír que alguien lo reprendía, Ming Liu Qingxi hizo una breve pausa, se rascó la cabeza, miró a Shifang Chuanjianjiang que estaba frente a él y luego se volvió hacia Ultraman Taro, que estaba a su lado, para preguntar: ¿quién es él? No lo sé, no parece estar en la historia, ¿verdad? Ultraman Taro también estaba lleno de dudas. Aunque había visto el anime, las escenas en las que aparecía Kenjiro Yomokawa eran muy pocas. En respuesta, el maestro de la anguila congelada dijo: él es el jefe de la familia Yoshikawa, el padre de la hija de ese señor de la ciudad. Pero recuerdo que murió antes incluso de subir al carruaje, no esperaba que siguiera vivo. Mientras decía esto, el maestro Dongman también miró a Xiao Chuanjianjiang con curiosidad, como si estuviera viendo un animal raro. Entonces, quizás fue porque nuestra aparición cambió la historia de este mundo que sobrevivió. Al oír esto, la señorita Shiba Inu también se interesó. Como creadora de vídeos cortos, tenía que mantener a salvo esta emocionante noticia. Así que sacó su pequeña cámara y empezó a fotografiar a Shimokawa Kenjiro. Al ver las reacciones de los jugadores, el rostro de Yomogawa Kenso mostró aún más enojo. Malditos. ¿No habéis oído lo que dijeron los adultos, gente despreciable? Antes de que Shikagawa Kenshin pudiera hablar, un noble de aspecto algo rico y cabello rizado se unió a la reprimenda. Dios mío, todavía es un remanente feudal. Al escuchar las palabras del noble, Ming Liu Qingxi sonrió y luego, en medio de los jadeos de la multitud, levantó las espadas gemelas en sus manos. Ven y prueba los saludos de tu abuelo trabajador. PFF. Con el sonido de una hoja perforando carne, la espada de calidad épica cortó un cabello en un instante, cercenando el cuello y el hueso del noble. La sangre brotó a borbotones, salpicándolo todo. Al ver esto, Yomokawa Kenshin, quien al principio quiso decir algo, palideció y luego se puso morado, pero al final se quedó allí parado, sin atreverse a pronunciar palabra. Cortar. En esta situación, la celebridad Kingshi mostró una arrogancia escandalosa. Si no hay problemas, nos haremos cargo de este auto. Tras un momento de silencio, Yoshikazuki Kenshin finalmente asintió con expresión tensa, su rostro pálido. Su expresión indescriptible enfureció a Oshi, el hombre famoso por su excentricidad. Maldita sea. ¿Por qué pones esa cara tan larga? Sonríe. Sonríe, chicos. Eso es. Ríete, ríete. Junto a ellos, un internauta cuya armadura había sido arrancada a la fuerza por el famoso Kingshi intervino, con los nervios más sensibles que un idiota. Con el señor de la mierda aquí, hay justicia. Con el señor de la mierda aquí, la fortaleza de hierro estará en paz. Luego, señalando a Yoshikazu Kenji con una expresión feroz, dijo: entonces tú eres el que se hace llamar Maestro Wan. Yo soy el jefe de la familia Yomogawa, Yomogawa Kenso. No un tal señor Wan. Exclamó, con el rostro enrojecido. A ojos de Yomogawa Kenso, esos ninjas y samuráis de quien sabe dónde lo estaban humillando. TSH, aburrido. Al escuchar las palabras de Yoshikazuki Kenso, los jugadores agitaron sus manos con impaciencia y dijeron: entonces, ¿qué habilidades tienes? Estrategia militar, sabiduría. Al escuchar a los jugadores preguntar sobre sus fortalezas, el rostro de Shifukawa Kenso se endureció con seriedad. Sabía que este era el maestro detrás de quienes intentaban reclutarlo. Como gerente de la estación de correos de Xianjin, Shifukawa Kenso creía que se convertiría en el líder de este grupo irrespetuoso. En ese momento, esta gente común aprendería naturalmente lo que significaba el respeto. Desafortunadamente, para sorpresa de Shigawa Kenshi, los jugadores solo mostraron un leve desdén al escuchar sus palabras. Entonces, el excéntrico Dong Mandashi dijo directamente: entonces, enciérrenlo en el último vagón. Murió tan rápido en la historia que probablemente no servirá de nada. De hecho, merece el tratamiento de un personaje principal.
Los jugadores estuvieron de acuerdo de inmediato, ignorando por completo a Yomogawa Kenso, y es comprensible que pensaran así. Después de todo, el poder de combate de Yomogawa Kenso era ridículamente bajo. Su nivel era solo 1, absurdamente bajo, y su tono arrogante no hacía más que empeorar las cosas. Con la poca paciencia de los jugadores, sería un milagro que pudieran seguirle el ritmo. Hablando de eso, ¿qué tal tú, hermanita? Te he visto muy ocupada desde que llegaste. Al oír las palabras del jugador, Yuna, que tenía el pelo corto y rosa y estaba ocupada, parpadeó y luego dijo con calma. Soy miembro de la tripulación de este tren, pero el conductor y el maquinista murieron antes de poder subir al tren durante la evacuación, así que ahora estoy trabajando en su lugar. Vaya, todos son compañeros proletarios. Al oír esto, un internauta con un nervio particularmente sensible soltó una risita y preguntó, ¿hay algo en lo que sean buenos? Si se trata de conducir, o de máquinas de vapor, puedes hablar con Ikoma y Sugari. Yuna no parecía querer comunicarse mucho, o tal vez solo quería concentrarse en conducir y no quería involucrarse en la lucha de poder, aunque a los ojos de los jugadores, no era una lucha de poder en absoluto. Al escuchar las palabras de Yuna, el chico rubio de pelo corto llamado Sugawara e Ikoma, el protagonista masculino de Cavalry of the Iron Fortress, intercambiaron una mirada y levantaron las manos en silencio. Al ver esto, antes de que los demás jugadores pudieran decir nada, una persona de aspecto muy refinado saltó de un lado y dijo, por fin he encontrado al artesano de máquinas de vapor. Ven aquí, dime cómo funciona esta máquina de vapor que llevas. Maldita sea, he desarmado 5 o 6 por el camino y todavía no entiendo cómo funciona. Al escuchar las palabras del jugador, Chaogai y Ikoma se sintieron algo desconcertados y perdidos, y solo pudieron contarse poco a poco lo que sabían. Mientras tanto, Ultraman Taro, tras escuchar un rato, dijo con dolor de cabeza. ¿Qué están diciendo? Entiendo cada palabra individualmente, pero al unirlas, no entiendo nada. Ah, él. Al oír esto, la señorita Shiba Inu dijo con indiferencia. Ese jugador se llama el tablero del ataúd de Newton, y en la vida real, es un estudiante de posgrado en física. ¡Guau! ¡Qué talento! Tendremos que tratarlo bien. Al oír esto, Ultraman Taro dijo rápidamente. ¿Dónde están las pertenencias de ese viejo? De todas formas, no podemos llevárnoslas, así que dividámoslas. Al oír las palabras de Ultraman Taro, Kenjiro Yomokawa, relegado a la parte trasera del tren, se sintió profundamente humillado. No solo lo habían humillado al relegarlo a la parte de atrás, sino que además le habían entregado sus preciadas posesiones como recompensa a esos despreciables esclavos a vapor. ¡Qué indigno! Absolutamente indigno. Antes de que Shifang Chuanjian pudiera terminar su pensamiento, los internautas, con su mayor sensibilidad, le enviaron un balde de agua. General Shifang Chuan. Interrogación de cierre. Al ver el agua sucia en el cubo, Yoshikazu Kenshin tragó saliva con dificultad, pero aún así dijo enfadado. No tengo sed. Qué sediento ni qué 8 cuartos. El internauta, cuyos nervios eran más sensibles que los de un pervertido, parecía completamente desconcertado y luego dijo. Lo que quiero decir es que más vale que te des prisa y limpies el inodoro. Maldita sea, estos remanentes feudales de verdad se creen nobles, ¿eh? Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la 4ª calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Hermanos, tomemos este auto. Ahora tenemos que pensar cómo proceder. En la sala de conferencias del Cabaneri de la Fortaleza de Hierro, cada aldea ninja envió un representante para discutir cómo proceder. Habían tomado el Cabaneri en un momento de impulsividad y ahora los jugadores estaban un poco perdidos en cuanto a qué hacer a continuación. Tras un momento de silencio, el maestro de la anguila de hielo de la aldea de Iwagakure reflexionó cuidadosamente antes de decir. Según la trama, el Cabane de este mundo apareció junto con la Revolución Industrial Británica. Cronológicamente, esto debería ocurrir alrededor de la década de 1760 o 1770, una fase de transición de la industrialización capitalista. Miau Miau dijo. Representante de Konoha Village, celebridad Aoshi. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El representante de Kirigakure, orinando y jugando en el barro. Interrogación de cierre. Representante de Kumogakure, Raiden Okage. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Representante de Sunagakure, fideos con ternera estofada. Bueno, solo somos un grupo de jugadores perezosos, ¿de verdad es necesario llevar el tema a este nivel desde el principio? Estoy de acuerdo. La celebridad Kingshi levantó la mano apresuradamente y dijo.
¿Quién entiende lo que dices? ¿No sería mejor si discutiéramos si seguir la historia original o tomar nuestro propio camino? No, aún no has descubierto dónde está el problema. Al escuchar las palabras de todos, el apasionado de la historia, que siempre guardaba en casa libros sobre anime y ambientación de videojuegos, se aclaró la garganta y dijo: en la ambientación, Japón no es el único país del mundo. De hecho, incluso los Kabane tienen su origen en Inglaterra. Según esta ambientación, el otro lado del mar en las décadas de 1760 y 1770 debería haber estado en la mitad de la dinastía Qing. Después de escuchar la indirecta casi explícita del maestro Dongman, todos guardaron silencio, y luego: lo blanquearé. ¿Hace falta decir más? Al escuchar las palabras del maestro Dongman, el representante de la aldea de la niebla oculta, que había estado soñando despierto, se animó de inmediato. ¿Qué hacen ahí parados? Tenemos que encontrar la manera de volver. Incluso el pez gordo de la aldea de la nube oculta puede cruzar el estrecho a la tierra de hierro para cambiar de trabajo sin cruzar las puertas, ¿verdad? Ahora que nuestros niveles son tan altos, construir algunos barcos para llegar no debería ser un problema, ¿verdad? Hermanos. Prepárense para derrocar a la dinastía Qing y restaurar la Ming. Exclamó Ming Liu Qingxi con entusiasmo. Hoy regresaremos y le daremos una lección a la dinastía Qing. Esperemos un poco. El representante de la aldea de la nube, Raiden Okage, dijo con cautela: nuestra profesión actual es la de ninja. Si de repente cruzamos el mar, ¿no nos confundirán con piratas japoneses y nos fusilarán? Maldito seas. Al oír esto, Ming Liu Qingxi replicó: si no fuera por lo sugerentes que son sus dibujos de mujeres grandes y lascivas con traseros grandes, piernas largas, brazos blancos y ojos grandes, ¿quién vería esas luchas políticas de nivel de clase política de tercer grado? Esta inexplicable cultura de la vergüenza debería ser expulsada lo más posible, ¿de acuerdo? En efecto. Kirigakure, que jugaba en el barro cerca, dijo: en cuanto a dibujo y estilo artístico, la gente del planeta viviendo una buena vida es realmente de primera. Originalmente quería reencarnar en Konoha, pero todos los lugares estaban ocupados. Al final, solo pude elegir Kirigakure. Después de todo, la quinta Mizukage de Kirigakure, Meiterumi, es realmente, bueno, ya sabes a qué me refiero. Mientras hablaba, orinando y jugando en el barro, levantó el pulgar y sus ojos estaban llenos de aprobación. Konoha sigue siendo la mejor. Ahora mismo, tienen a Kusina Uzumaki, Anko Mitarashi y Kurena Iyui. Más adelante, están Sakura, Hinata, Ino Yamanaka, maldita sea. Diciendo esto, el maestro de Iwagakure, Toki-chan, golpeó la mesa con el puño, furioso. ¿Por qué nuestro Iwagakure no tiene tantas bellezas? Mujeres de Iwagakure, al escuchar las palabras de Toujin Daishi, Niuenwan se rascó la cabeza y dijo: creo que solo recuerdo una Kurotsuchi. Kurotsuchi, sigo siendo Shirakumo. Dijo el maestro Dongman con desesperación. Además, Kurotsuchi se convirtió en el Tsuchikage después del final de la historia de Shippuden. Incluso Baidu Baike dice que es el único personaje femenino en Iwagakure, y los demás ni siquiera tienen escenas menores. Hermano, por favor, acepta mis condolencias. El rey del trueno de Kumogakure le dio una palmada en el hombro al maestro de la anguila congelada con una mirada comprensiva. Fuera. Dijo furioso el maestro de la anguila congelada: Samui, Yujito, Karui, Maui, ustedes, la aldea de las nubes, también tienen muchas bellezas. Jeje. A su lado, un nativo de este mundo, Wumin miró a los jugadores frente a él con una expresión vacía en su rostro. No podía entender muy bien qué estaba pasando con estos extranjeros. Los jugadores son considerados extranjeros porque su comportamiento es completamente distinto a lo que la persona anónima entiende sobre la gente bajo el shogunato. Esto se aplica tanto a sus modales como a sus costumbres. Deberían ser bien tratados y reclutados como nobles, pero en cambio, los envían a limpiar los baños del castillo de Junjo. Eso todavía se considera bueno. Aunque está un poco sucio, solo lo limpian 3 veces al día. Los 9 vagones del tren solo funcionan 5 o 6 horas al día, yendo y viniendo. Los verdaderamente miserables son los nobles conservadores que siguieron a Yoshikazuki Kenjiro. Han sido relegados a los vagones de los artesanos y ahora mismo están apretando tornillos. Trabajan 12 horas al día, y se dice que incluso cuando intentan dormir, pueden oír el sonido de los tornillos en sus oídos. En comparación con las trágicas experiencias de la nobleza, los artesanos de las máquinas de vapor tuvieron mucha mejor suerte.
No solo vivían en los mismos carruajes privados que antes usaban los nobles, sino que sus comidas y su trabajo diarios también eran significativamente mejores que los de estos. Además, estaban muy interesados en el mecanismo Mclatch. Wumi notó que cada día, más de una docena de ellos rodeaban a los artesanos del vapor, haciéndoles todo tipo de preguntas. Si solo fuera simple curiosidad por el mecanismo Mclatch, sería comprensible, ya que quienes se interesan en estas cosas lo están. En cambio, lo que realmente preocupaba a Wumi era el artesano del vapor llamado Ikoma, un compañero Kabaneri a quien ya había conocido. Infectados por el virus Kabane, pero sin que éste penetre en el cerebro, conservan la cordura a pesar de poseer las aterradoras habilidades físicas de los Kabane. La gente común evita a los Kabane como a la peste, porque nadie sabe si un Kabane llegará a serlo realmente. E incluso si lo logran, en sus etapas iniciales, seguirán experimentando un ansia por la carne y la sangre humanas. Lógicamente, esto debería haber sido aterrador, pero estos extranjeros parecían completamente indiferentes. No parecían importarles en absoluto, e incluso algunos llegaron a comprobar su estado de salud, murmurando tonterías como biología del anime. Y ahora, a juzgar por sus palabras, estaban discutiendo sobre su próximo destino. Incluso debatían si continuar su viaje con Kabaneri de la Fortaleza de Hierro en Japón o regresar a su país, pero entonces la conversación derivó hacia mujeres hermosas. La tensión inicial se desvaneció al instante, reemplazada por una atmósfera armoniosa y agradable. Así son los jugadores. Al observar los movimientos de los jugadores, Otsutsuki Oten, quien estaba sellado dentro de la devastación planetaria, no pudo evitar poner los ojos en blanco. La razón por la que Tsutsuki Oten eligió inicialmente Kabaneri de la Fortaleza de Hierro no fue solo por su completo desarrollo del mundo, sus numerosos elementos sin explotar y su potencia de combate adecuada para los jugadores en la etapa actual, sino también porque su trama no era muy extensa. Si bien surgieron algunos problemas de diseño de personajes posteriormente, estos son insignificantes en un juego. Tsutsuki Oten estaba abierto a que los jugadores probaran Kabaneri. Al fin y al cabo, mientras permaneciera en territorio japonés, el juego seguiría siendo jugable. Sin embargo, Seth volvió a quedar atónito ante las peculiares ideas de los jugadores. Esto es indignante. Una partida perfectamente normal, y se les ocurre la idea de cruzar al otro lado del mar para iniciar una especie de movimiento anti-restauración King. ¿Están locos? Deben estar dementes. Para evitar que el juego fuera destruido por algún evento imprevisto, Otsutsuki Futen no tuvo más remedio que lanzar de inmediato una actualización para evitar que los jugadores abandonaran Japón y causaran problemas en la dinastía Qing del mundo de Kabaneri of the Iron Fortress. Mientras tanto, por otro lado, mientras seguían conversando, de repente oyeron hablar de la actualización del sistema. Los jugadores presentes quedaron atónitos, y entonces Ultraman Taro no pudo evitar decir: los desarrolladores del juego deben habernos estado observando, ¿verdad? Llevamos apenas un rato hablando y ya han lanzado una actualización. Tengo que decir que los programadores de este juego son increíblemente rápidos, exclamó Thunder King. Llevamos solo un rato charlando y ya han lanzado la actualización. La gente de Heroes of the Storm, el juego de al lado, se muere de envidia. La tormenta está a punto de estallar. Dejen de hacerlo público, ya está completamente muerto. La celebridad Kingshi apoyó la barbilla en la mano, con el rostro lleno de tristeza. Es difícil decirlo, añadió Ultraman Taro. ¿No adquirió Microsoft Activision Storm? Quizás reactiven el Nexus. Charlaron tranquilamente, y el maestro Dongman no siguió discutiendo cómo debía continuar la historia. Fue el maestro Dongman quien sugirió que cada aldea ninja enviara un representante a la reunión para determinar si seguir la trama del anime o la historia anti-King y de restauración creada por los jugadores. Aunque todos los jugadores quieren luchar contra la dinastía Qing y restaurar la dinastía Ming, desafortunadamente, los desarrolladores no les dan esa oportunidad. No podemos hacer nada. El juego es muy estricto con la precisión histórica. Un pequeño paso en falso podría llevar al nihilismo histórico. Es mejor ser estricto para evitar que lo baneen como a otros juegos. Tras reflexionar, el maestro Dongman dijo: entonces no necesitamos discutirlo más, sigamos la trama paso a paso. Por cierto, ¿cómo va el coche? Mientras hablaban, los jugadores centraron su atención en Yuna, que se encontraba en la cabina. Aunque solo había sido tripulante, Yuna claramente no era la primera vez que pilotaba el Kabaneri y conocía muy bien todas las especificaciones de este vehículo blindado. Echando un vistazo al panel de instrumentos, una pantalla que marearía a cualquiera, Yuna dijo:
El Cabaneri está en buen estado. El Kabane no ha sufrido daños. El único problema es que el agua de los tanques está un poco baja. Quizás tengamos que parar un rato en la estación de agua para asegurarnos de que el refrigerante y el agua estén suficientes. Al escuchar las palabras de Yuna, Dongman Dashi, quien conocía la trama del anime, asintió pensativo. Luego les dijo a los demás jugadores a su lado. Según la historia original, Cabaneri de la Fortaleza de Hierro tuvo muchos problemas al partir, incluyendo que las puertas no se podían abrir al salir de la estación Kenkin. Solo después de que el protagonista abriera las puertas, la gente pudo escapar. Pero ahora parece que, gracias a nuestra aparición, no solo sobrevivió el señor de la estación Kenkin, sino que Cabaneri de la Fortaleza de Hierro también está en mejor estado. ¿No es aún mejor? En la historia, la multitud huyó a toda prisa, y quienes murieron por los ataques de los Kabane o se quedaron atrás son otra historia. Incluso el propio Cabaneri resultó gravemente dañado durante su activación. Esos monstruos llamados Kabane carecen de razón y atacan sin importarles el dolor. Aunque están hechos de carne y hueso, sus impactos pueden incluso dejar enormes marcas en las gruesas puertas de hierro de los Cabaneri. Ahora, tras su exitosa entrada en escena, el Cabaneri de la Fortaleza de Hierro, si bien no es nuevo, funciona a la perfección. El único problema radica en el agua y la comida. La llegada de jugadores ha atraído a más gente al Cabaneri, pero también ha provocado un mayor consumo de agua y comida. Para locomotoras de vapor como la Cabaneri de la Fortaleza de Hierro, el suministro de agua tenía dos propósitos: calmar la sed de los pasajeros y enfriar los componentes mecánicos de la máquina. De lo contrario, si la locomotora se averiaba a mitad del viaje, solo les esperaba un asedio interminable por parte de los Kabane. Parece que no hay nada grave. Descansemos en la siguiente estación de suministros, según la trama, dijo el maestro Dongman con un ligero dolor de cabeza. Después de un momento, el maestro Dongman pareció recordar algo y dijo: «¿Ah, sí? Recuerdo que había una mujer en la trama que fue mordida por un Kabane y enfermó en la estación de suministros. Confirmemos que, cuando lleguemos, cuanta más gente haya en el tren, mayor será la probabilidad de infección». Al oír esto, los demás jugadores no pusieron objeciones. Como simple conductora, Yuna, naturalmente, no tenía intención de pagarles a esos nobles. Comparados con esos nobles, era evidente que era más fácil hablar con estos extranjeros. Al menos, no serían como esos nobles que, aunque ignorantes, seguían intentando dar órdenes. Al acercarse al depósito de suministros, Yuna no tocó la bocina. En cambio, redujo la velocidad de los Cabaneri mientras aún estaban a cierta distancia. El depósito de suministros se encontraba en el desierto, generalmente cerca de una fuente de agua. En tiempos de paz, esto no sería un problema, pero con la llegada de los Kabane, el agua significaba habitantes. Y, salvo Yichen, todas las zonas habitadas habían sido ocupadas por los Kabane. Incluso la gente común, y más aún los de Junchen, debían estar bien preparados para evitar que los Kabane destrozaran las puertas de hierro y entrarán en los carruajes. En Junchen, una vez que entra un Kabane, no hay otra opción que desconectar los vagones. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Gracias al exclusivo mecanismo Mclatch en el mundo de Cabaneri of the Iron Fortress, Cabaneri of the Iron Fortress es incluso más rápido que el tren verde de su predecesor. En poco tiempo, el grupo llegó con éxito a la estación de suministros y comenzó a descansar allí. Al salir de los estrechos vagones del Cabaneri de la Fortaleza de Hierro, los residentes de la estación Kenkin suspiraron de alegría. El Cabaneri era realmente bastante grande, varias veces más grande que un tren de piel verde en cuanto a espacio interior. Pero no había otra opción, porque demasiada gente estaba evacuando al mismo tiempo. En comparación con la historia original, donde incluso había asientos vacíos, el actual Cabaneri de la Fortaleza de Hierro está abarrotado de gente gracias a la presencia de los jugadores. Para solucionar esto, los artesanos a vapor incluso instalaron estructuras de hierro falsas sobre los pasamanos, lo que permite que los jóvenes más fuertes descansen en un segundo piso. Este juego me está obligando a quejarme, dijo Ultraman Taro irritado mientras salía apretujado por la puerta del tren. Ya que estamos todos en el mismo bando, ¿no podrían simplemente eliminar el volumen de colisión? De verdad no esperaba que después de trabajar todo el día, tuviera que experimentar lo de subirme apretujado a un tren de alta velocidad de camino a casa. Subirse al tren de alta velocidad. Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, el conejito rosa a su lado arqueó una ceja y dijo: ¿Qué pasa? ¿No renunciaste ya? ¿Por qué sigues trabajando?
Todavía tengo algunas cosas que debo entregar. Negando con la cabeza, Ultraman Taro suspiró y dijo. Sentarme en la oficina es cómodo, pero para ser honesto, todavía no me acostumbro del todo a la cultura laboral, sobre todo a la bebida. Simplemente no entiendo qué se puede hacer con la bebida. Ya te acostumbrarás. Voy a buscar a Shiba Inu más tarde. El conejito rosa saludó a la señora Shiba Inu, que luchaba por salir del carruaje. ¿Buscas a un Shiba Inu? ¿Para qué? No vas a vivir de una mujer, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, el conejito rosa arqueó una ceja y dijo. ¿Qué quieres decir con vivir a costa de una mujer? No seas ridículo, parece que a Shiba Inu le encanta este juego, así que planea formar un equipo offline para centrarse en él y en las redes sociales relacionadas. ¿Qué te parece? ¿Vienes? Yo. Pero si ya firmé un contrato. ¿Se ha enviado el contrato? No, estoy a punto de enviarlo. Entonces, volvamos a intentarlo, dijo el conejito rosa con naturalidad. Este juego es prácticamente un mercado de océano azul ahora mismo. Eres el primero en desarrollar ninjutsu, prácticamente una leyenda. ¿Por qué no te unes a nuestro equipo? ¿Vivirás la vida al máximo en el mundo ninja? ¿No sería genial? Para ser honesto, es un poco tentador. Rascándose la cabeza, Ultraman Taro se sintió tentado. Aunque no sabía mucho de la industria de los videojuegos, hasta un necio podía ver que este juego poseía un potencial ilimitado. Tranquilo, he oído que varios gremios de jugadores están pendientes, dijo Pink Bunny expectante. El último juego tan popular fue LOL. Creo que este juego sin duda superará a LOL al final. Tú también eres jugador, ¿sabes? Este tipo de experiencia de juego, con estos gráficos, esta respuesta y este realismo, es simplemente revolucionario para los jugadores actuales. Lo pensaré. Mientras hablaban, el grupo llegó a la estación de suministros. El depósito de suministros no estaba bullicioso. Era simplemente una vía férrea circular rodeada de edificios que almacenaban suministros. El área delimitada por las vías era donde vivían los jugadores y los residentes del puesto Xianjin. Aunque pequeño, era seguro. Con las vías como cobertura, incluso si los Kabane lanzaban un ataque, podían prepararse rápidamente para la evacuación. Y con la participación de los jugadores, podían lanzar un poderoso contraataque, aunque, en última instancia, la retirada seguía siendo inevitable. Ding. Llegamos al punto de intercambio. Los jugadores de la zona pueden comerciar libremente. Una notificación con un signo de exclamación apareció en su campo de visión, lo que hizo que los jugadores presentes se iluminaran. Aunque los jugadores en esta etapa generalmente solo tienen el nivel de un genin de alrededor de nivel 3, cada aldea ninja tiene sus propias características únicas. Pergamino de ninjutsu. Pergamino de ninjutsu. Espada de viento de ninjutsu de rango A, oportunidad única. 100 de oro. Oferta ahora si te gusta. Venta al por mayor de kunai y shuriken. También recompra de membranas de corazón de Kabane. Herramientas incluidas. Descuentos por pedidos al por mayor. Calzado ninja de calidad verde. Reduce el daño de kunai y shuriken un 7%. 150 de oro. Cómpralo ya si lo quieres. La estación de suministros, antes desolada, ahora bullía como un mercado gracias a los gritos de los jugadores. Aparte de los de Kirigakure, los de las demás aldeas ninja llevaban tiempo completando misiones. Si bien las misiones ofrecían recompensas, si estas serían útiles era harina de otro costal.